Buenas, mi nombre es Luis Dumani y soy el director de la maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional. Hoy voy a tocar el tema de cómo construir una cultura de cooperación y mutualismo en entornos complejos. Para tocar ese tema vamos a hablar sobre la importancia de la visión, los desafíos actuales de la diversidad y la necesidad de desarrollar la capacidad de construir unidad en diversidad para partir de la situación actual hacia esa visión. Vamos a tocar unos temas sobre la cultura, la comunicación y las relaciones. Y voy a presentar un planteamiento muy interesante de Michael Calvert acerca de la cultura de contienda y cómo transformarlo hacia una cultura universal constructiva. Voy a terminar esta presentación reforzando la cultura de aprendizaje y unas actitudes necesarias para la construcción de unidad en diversidad. Para iniciar, necesitamos una visión de bienestar, una visión de paz y unidad. Dice la Biblia que donde no hay visión, un pueblo perece. Otro autor dice que el don más grande del ser humano es el don de la visión. Necesitamos tener una visión de bienestar, de paz, para lograr dirigir nuestra atención hacia donde queremos ir desde un punto de partida. El problema es que nos encontramos en un contexto actual muy desafiante, de alta diversidad. La humanidad en este momento tiene más de 7.4 billones de habitantes. Hay más de 197 países reconocidos por Naciones Unidas. De estos hay 7.000 idiomas diferentes. Un 50% de la población habla 23 idiomas diferentes. Los grupos étnicos, encontramos más de 5.000 grupos diferentes. En Latinoamérica, los aymaras y los quechuas son los más numerosos. Entonces, es un contexto sumamente diverso. Si agregamos que de los contextos culturales tienen un sistema de creencias, yo tomé 6 religiones, las más comunes, las más visibles. Tenemos el cristianismo con 2.4 billones de habitantes, el islam con 1.9, el hinduismo con 1.1 billones, el budismo con 535 millones, el judaísmo con 14 millones, el bahaísmo con 5 millones. Entonces, el contexto es sumamente diverso en términos de creencias. Entonces, nuevamente, es muy importante si queremos alcanzar una visión noble, trascendente, inspiradora. Estamos partiendo de una situación actual. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual estamos? Necesitamos construir sobre una capacidad de poder trabajar hacia la unidad en la diversidad. El problema que tiene la construcción de esta capacidad es que hay unos supuestos tradicionales que son errados. Y el primero es que la unidad se percibe como un ideal distante, algo utópico, algo inalcanzable. Y el otro supuesto es que el conflicto se entiende como algo natural, como que es intrínseco a las relaciones humanas. Y en este contexto me quiero referir a eso y a cuestionar estos dos supuestos y proponer que es posible construir una cultura de cooperación y mutualismo dentro de ese contexto y dentro de esos supuestos que se han presentado como si fuera una realidad. Empezamos hablando sobre el concepto de cultura. La cultura es un sistema de valores, de creencias, de normas que tiene un grupo compartido y que se muestra a través de un patrón de conducta. Tradicionalmente percibimos la cultura a través de lo que es externo. Se usa mucho el ejemplo del iceberg. El 10% del iceberg está afuera, entonces podemos ver la vestimenta, el idioma, el lenguaje, las formas de expresión,
la comida, eh, son muy características en la cultura. El problema es que hay debajo del agua, del iceberg, ese 90% que está debajo, hay una serie de en la cultura hay una serie de creencias, de valores, de normas sociales, de estilos de vida, de educación, de modelos mentales, que no son tan visibles y que a la hora de relacionarnos con otras personas se pueden volver muy, muy desafiantes. Entonces, cuando nosotros vemos otra cultura, la vemos normalmente de nuestro sistema cultural. Entonces es muy típico verlo como el pez en su pecera, es inconsciente del tamaño de la pecera, del agua que está ahí. Nosotros vamos a ver lo correcto e incorrecto de otras culturas a través de los criterios culturales que tenemos. Y por eso es importante desarrollar un concepto de etnorelativismo, porque eso es una capacidad de empatía, de poder ponernos nosotros en los pies de la otra cultura y entender de acuerdo con su sistema de creencias, de valores, desde su conocimiento y tener más conciencia, es el mindfulness de la cultura para poder entender desde esa óptica. Entonces, eh, es una habilidad, es una destreza que hay que desarrollar. En la cultura también hay unos obstáculos. Es muy frecuente hacer generalizaciones, estereotipar. Cuando se hacen generalizaciones estamos estereotipando. Entonces, unas generalizaciones de esas pueden ser positivas, otras pueden ser negativas. Por ejemplo, yo soy costarricense, entonces puedo decir, mira, es que los ticos eh, son muy buenos jugadores de fútbol, porque yo he conocido ticos que son muy buenos jugadores de fútbol. Entonces, es una generalización. Entonces, cuando alguien me conoce a mí, va a decir, ah, mira, vos sos tico, entonces debes ser muy buen jugador de fútbol. No necesariamente. O de repente conocieron a un costarricense que no es muy puntual. Entonces, ah, mira, los ticos son impuntuales. Llegan, me conocen a mí, soy tico, por ende, soy una persona impuntual. Entonces, tendemos a hacer esas generalizaciones. Muchas veces generan prejuicios, porque entonces el día que eh, vamos a conocer un tico, podemos tener esa generalización y resulta que ese tico eh, no es buen jugador de fútbol resulta que es una persona muy puntual. Y cuando los prejuicios se aplican en la acción, eh, generan discriminación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y, y entonces tratar de evitar esos prejuicios, esas generalizaciones que pueden llevar a causar problemas. En la comunicación también hay tres factores que quisiera hablar. Uno es las interacciones en sí, tradicionales del proceso de comunicación. El otro, las transacciones, cuando tienen que ver entre las personas. Y en la comunicación, cómo generar confianza. Entonces, el primero, la manera tradicional de comunicarnos es a través de la identificación de un codificador que envía un mensaje y hay un decodificador. Y este decodificador puede parafrasear el mensaje que ha recibido dando retroalimentación a ese codificador. Es el esquema tradicional de comunicación. Lo que pasa es que un sistema común donde una persona y una persona uno y una persona dos de una misma cultura, de repente el mensaje y el lenguaje y los símbolos que usan pueden ser comunes. El problema es cuando tenemos personas de dos culturas diferentes. Entonces el asunto se pone más interesante, porque entonces ya puede ser que el lenguaje no sea el mismo, los símbolos, las señas, los gestos van a ser diferentes. Entonces se vuelve la necesidad de tener que hacer más transacción, de enviar el mensaje y la persona uno y la persona 2 ver si hay retroalimentación para ver si está entendiendo lo que la persona uno quiere comunicar
o si el mensaje ha sido comprendido, si este, la manera de haber sido transmitido es entendido por la segunda persona. Entonces, cuando hay elementos culturales se vuelve mucho más complejo, se vuelve mucho más eh, eh, desafiante que los mensajes puedan ser recibidos. La otra cosa en la comunicación es la coherencia. Y cuando las acciones eh, son dirigidas, son llevadas a cabo, y otras personas perciben esas acciones, genera un, un entendimiento de esas acciones. Eh, si las acciones son coherentes con la comunicación de la persona uno, estas acciones y esta comunicación es coherente. Entonces genera una creencia, en este caso de confianza de la persona 2. El problema que tenemos es que cuando las acciones y la comunicación no corresponden, no hay coherencia, no hay congruencia, entonces el efecto sobre la persona 2 es que no genera confianza, crea una disonancia cognitiva. Entonces la persona 2 va a decir aquí hay algo que no coincide. En una cultura, cuando queremos generar confianza y en las relaciones entre personas, cuando queremos generar confianza, podemos lograrlo cuando las acciones que se están ejecutando más la comunicación relacionada con esas acciones es coherente, vamos a generar confianza. Entonces eso es un proceso importante en la comunicación. Ahora, cuando estamos construyendo relaciones y todo este elemento cultural y de comunicaciones que acabo de mencionar, es muy desafiante dentro del contexto que estamos hablando global de diversidad, es decir, construir relaciones y relaciones de comunicación efectiva y relaciones donde hay una comprensión cultural, se vuelve un aspecto realmente desafiante. El problema se suma cuando en las relaciones eh, hemos percibido que hay una tendencia hacia la competencia. La competencia es una forma muy utilizada, muy generalizada en la sociedad para relacionarse. Y hay hay otras formas de relacionarse. Entonces, en la naturaleza encontramos que hay otras formas, no solamente la competencia ha sido una forma. Y precisamente vengo a cuestionar que nos hemos quedado únicamente con una parte de lo que sucede en el ecosistema donde nosotros vivimos. El ser humano vivimos en un mismo hábitat, en un ecosistema donde hay una serie de relaciones y vamos a encontrar la competencia y vamos a encontrar también parasitismo, pero igualmente vamos a encontrar otras formas que son igualmente importantes como el mutualismo, el comensalismo, la simbiosis, que son necesarias y, y parte de la evolución de, de las especies, de las formas de vida para que el sistema funcione. Y un autor muy interesante, Michael Calvert, de la Universidad de Best Western en Estados Unidos, escribe un libro que se llama Más allá de una cultura de contienda. Y en él plantea que la sociedad actual vivimos una cultura, nos hemos acostumbrado a una cultura de contienda, de competencia. En la sociedad vemos ganadores y perdedores, en la gobernanza hay una lucha de poder, en la justicia se pelea la defensa por lo legal, en el mercado también hay una lucha por la acumulación de capital, en la educación hay una competencia por notas y reconocimiento, e inclusive llegamos hasta la recreación donde hay una pelea para ver, una lucha, una competencia para ver quién gana y quién pierde. Entonces, estamos tan metidos en esa pecera de la contienda, de la competencia, que de repente pensamos que esa es la única opción, la única realidad y no vemos que
hay otras opciones y que hay otras peceras que tienen otro tipo de funcionamiento y que podrían estar ahí. Lo que él dice es que esta cultura de contienda dentro de la sociedad actual, dentro de lo que vivimos actualmente, tiene unos problemas. Hay unos intereses de corto plazo, hay unos que tienen más acceso al poder, que tienen privilegios, y el problema es que esto genera disparidad y conflicto. Estamos en un conflicto permanente. Además, lo que menciona es que hay unos problemas globales, como los problemas ambientales, que dentro de esta cultura no van a poder ser resueltos y que requieren otro tipo de relacionamiento de las personas para poder resolver estos problemas. Lo que él plantea es algo muy interesante porque lo que dice es que hay tres mitos y él cuestiona estos tres mitos que en este momento vivimos en la sociedad. El primer mito tiene que ver con la naturaleza humana, como si la naturaleza humana fuera egoísta, agresiva, competitiva. Lo que él plantea es que al igual que podemos ver muestras de esas características, podemos ver en la naturaleza humana también muchas muestras de solidaridad, de cooperación, de altruismo, de nobleza. El otro mito que él plantea es sobre la excelencia, la creatividad y la productividad. Estamos acostumbrados a que esto solo se logra a través de la competencia. Lo que él plantea es que eso es un mito también, porque en sí la excelencia, la creatividad y la productividad son por sí mismos también grandes motivadores. E inclusive cuando hay aspiraciones elevadas, puede ser lograda la excelencia, la creatividad y la productividad. O cuando se vive una vida con sentido, con propósito, eh, esta, estos, eh, eh, esta excelencia y creatividad y productividad puede ser logrado también. El otro mito que él plantea es que el impulso de la evolución está basado por esa fuerza de la competencia. Lo que él menciona es que en el ecosistema en el que vivimos, ese no es el único impulsor. Hay muchas muestras también de otras fuerzas impulsoras basadas en el mutualismo y la cooperación. Y voy a leer un párrafo del libro que él menciona y dice: el mutualismo nos dio las células nucleadas y los organismos multicelulares que son la base de toda la vida compleja. El mutualismo nos dio el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en nuestra atmósfera que sustenta toda la vida compleja. Lo que él menciona en este párrafo es que encontramos muchas formas en la vida, en el hábitat de nuestro planeta, que han mostrado que no solamente la competencia está presente, sino estas formas de cooperación y mutualismo. Entonces, ¿qué es lo que él propone? Lo que él propone es que para alcanzar una unidad planetaria y para resolver muchos de los problemas complejos que tenemos actualmente, hay que crear una cultura universal diferente, nueva. Hay que incorporar unos valores y es lo que él llama una cultura universal de agencia constructiva. ¿Cuáles son los tres frentes que él menciona para lograr esto? Pues lo que él dice es que hay que trabajar este nivel de cultura en individuos, en las instituciones y en la comunidad. Y en los individuos hacia la educación y el empoderamiento de jóvenes, en instituciones a nivel de gobernanza, basado en principios mutualistas y cooperativos, y en la comunidad también hacia modelos de vida más constructivos, colaboradores, recíprocos, que puedan ayudar a la comunidad a avanzar. Por último, yo lo que quisiera plantear es que junto con esta cultura de cooperación y mutualismo, una cultura que tiene unos elementos de aprendizaje va a ser esencial para poder introducir todos estos elementos. Cuando tenemos control de los cuatro elementos de la cultura de aprendizaje, la acción, la reflexión sobre la acción, la consulta con otras personas, y si además logramos estudiar o mejorar nuestro sistema de conocimiento
Y todos estos elementos, volverlos a incorporar en la acción, podemos tener un control sobre el ciclo dinámico del aprendizaje y estar en una espiral creciente de innovación, de aprendizaje y de excelencia. Para terminar, quisiera mencionar unas actitudes fundamentales para esta capacidad de construir unidad en diversidad tan esencial para partir de la situación actual de alta diversidad, poder construir unas relaciones en, en sistemas muy complejos de alta diversidad cultural que nos podrían ayudar en este proceso. Y estas son la tolerancia, la aceptación, especialmente la aceptación de otras culturas, de otras opiniones, de otros lenguajes, el aprecio por las diferencias, el respeto por la diversidad, mantener una apertura a lo nuevo, y cuando tenemos también empatía y podemos ponernos en los zapatos de los demás y conocer a través del entendimiento y el conocimiento de los demás, pues vamos a poder construir esta capacidad de unidad en diversidad. Con esto termino el tema y quisiera alentarlos a que podamos introducir esos conceptos de cooperación y mutualismo para poder enfrentar los desafíos en los que nos encontramos en esta etapa actual de la evolución de nuestra sociedad.